Buenas noches, mis amigos. Quiero compartir con ustedes el mensaje más importante que nosotros los cristianos, los creyentes, entendemos para la humanidad. Cuando Jesucristo estaba comenzando su ministerio, Él dijo lo siguiente, dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Comenzando su ministerio, nuestro Señor Jesucristo, el primer llamado: arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento y creer en el Evangelio. El arrepentimiento, querido amigo, es cambio total de tus convicciones, de tu forma de pensar, de tu forma de entender, de tus creencias. Puedes pensar: oye, pero yo voy a la iglesia, o yo sigo tal doctrina, o me junto o leo la Biblia, cualquier cosa, querido amigo, cualquiera. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Jesucristo está dando este mensaje en el contexto que había muchas personas religiosas, y también muchas personas que no eran religiosas, pero había muchas personas religiosas y el mensaje era el mismo: arrepentidos y creed en el Evangelio. El hombre en su corazón no se quiere arrepentir. El hombre en su corazón no quiere cambiar sus creencias. El hombre siempre se considera bueno, en un estándar moral, que el del frente es más malo. El que está en la cárcel, ese sí es malo. El político, ese sí es malo. No, mi vecino, ese sí es malo. Mi compañero de trabajo, ese sí es malo. Mi jefe, ese sí es malo. Ese sí es más malo que yo. No, no es cierto. Ante el Señor, todos son pecadores. Todos nosotros. No hay ninguno que se salve. Todo ser humano ha pecado. Todo ser humano es pecador. Yo también soy pecador. Esa es la primera parte, entender que moralmente estamos corrompidos. Uno, arrepentimiento, moralmente corrompido. Por lo tanto, judicialmente ante el Señor, condenado. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Si el Señor Dios tuviese que pagarnos a causa de un pecado, muerte para el alma. La paga del pecado, uno, muerte. Ezequiel capítulo 18, verso 4. He aquí que todas las almas son mías, el alma que peque morirá. Un pecado, la paga, muerte del alma. Ezequiel 18, 20. La paga, el alma que pecare morirá. El impío será culpable de su pecado. Él cargará su pecado, su culpa. El pecado se le imputará al que peca. Y todos nosotros hemos pecado. Judicialmente, ante Dios, nuestro espíritu está muerto y nuestra alma está esperando condena. Todo ser humano, moralmente corrompido, espiritualmente muerto. Como la paga del pecado es muerte, el espíritu muere al primer pecado cometido. El alma está condenada a la muerte. En algún momento, en algún día, Dios pagará. Espiritualmente muerto, moralmente corrompido, judicialmente condenado, tu alma condenada a la muerte. Aunque vayas a la iglesia, querido amigo, aunque vayas a la iglesia, aunque vayas a una congregación de tipo católica, testigo de Jehová, mormona, evangélica, en todas sus denominaciones, católica en todas sus denominaciones, cero posibilidad, la paga del pecado es muerte. Y el alma de todo ser humano está esperando condena. Dios ya lo dijo. Asimismo, nuestro Señor en Romanos 2.5 dice lo siguiente, dice: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Un pecado cometido, muerte para el alma. Otro pecado, y la larga e interminable lista de pecados, son condena sobre condena sobre condena sobre condena sobre condena. Igual como una cárcel. El que roba poco está condenado, pero si tiene otra causa, tiene otra condena sobre esa condena sobre esa condena.
La paga del pecado, de un pecado, es la muerte eterna del alma. Y el Señor en Romanos 2:5 indica, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Justo, la paga del pecado es muerte, es justo. Eso es arrepentimiento cuando el Señor en Marcos 1:15, arrepentidos y creed en el Evangelio, llama al ser humano a que cambie sus creencias, cambie su forma de pensar, su forma de razonar. El ser humano no es bueno. Todos nosotros somos pecadores, somos corrompidos. Todos nosotros, la ley nos condena. Siendo buena la ley, resulta en condenación para nosotros. Porque todos nosotros somos corrompidos. Todos nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Todos nosotros mentimos, robamos, adulteramos con la vista, pelamos, hablamos mal de la gente. Todos. Todo ser humano. Y como todo ser humano pecó, la paga que le corresponde es la muerte. Así ha dicho el Señor. Y en Lucas capítulo 13 hay una historia en que los galileos vienen a hablarle de Jesús. Le dicen, Jesús, Pilato mezcló la sangre de los sacrificios de ellos con la de los galileos. Le dijeron, Jesús, estas cosas le sucedieron a los galileos porque eran súper pecadores. Y Jesús le dijo, de cierto no, le dijo. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dios manda al hombre que se arrepienta. Arrepentidos. Cambien su manera de pensar, de procesar, de entender sus creencias en lo más profundo del corazón. Lo más profundo de tu creencia. Cámbialo. Eres un pecador. Y la ley, siendo buena, no se introdujo para que el hombre la cumpla y pueda alcanzar salvación. No, la ley se introdujo para el conocimiento de pecado. En Romanos 3:20 dice que la ley se introdujo para el conocimiento de pecado, para que nosotros miremos la ley y la veamos que somos incapaces de cumplirla. Incapaces. Todos los puntos los transgredimos. También la ley vino a ser nuestro ayo, nuestro tutor, nuestra guía para llevarnos a Cristo. Gálatas 3:24, de manera que la ley vino a ser nuestro ayo, nuestro guía para guiarnos a Cristo, para ser justificados por la fe, creyendo, no haciendo, nunca, 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 nunca haciendo. Arrepentidos y creer, arrepentidos, somos pecadores, querido amigo. Debes entenderlo. No sé si esto lo dirán en todos los lugares o círculos, congregaciones, pero el ser humano debe entender que es un pecador. Y por ser pecador, está condenado espiritualmente, muerto, judicialmente condenado, esperando que se ejecute la sentencia. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, Él vino a levantar el estándar de la ley. De hecho, dijo en Mateo 5, 27 y 28, dijo, oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio, no te acostarás con una mujer que no sea tu esposa. Nunca, no harás eso. Mas yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Lo que yo siempre digo, lo único que falta es que te dé el WhatsApp, pero en tu corazón ya adulteraste con ella. Eres culpable de adulterio delante del Señor. Aunque digas, no, pero yo no lo cometí. Sí, pero en tu corazón tú ya lo hiciste. Así mismo con el asesinato, así mismo con la mentira. ¿Lo pensaste? Lo hiciste. El hombre es culpable cuando piensa, lo desea, es culpable. Y nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateos 5:17, dijo,
no penséis que he venido a destruir la ley y los profetas. No he venido a destruir, sino que he venido a completar. He venido a completar la ley, a subirle el estándar para que todos entiendan que ninguno puede cumplirla. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Que no quepa ninguna duda de que el hombre es culpable en los pensamientos, en los deseos del corazón y en hecho. Cero posibilidad de que el hombre pueda alcanzar un estándar moral. Es más, el Señor dijo en Santiago 2:10, dijo, cualquiera que guardase toda la ley, yo soy bueno, voy a la iglesia, dono mis bienes, me junto con hermanos o con amigos cristianos, lo que sea, cualquiera que cumpliere toda la ley y ofendiere en un punto, se ha hecho culpable de toda la ley. Querido amigo, por un pecado cometido, una transgresión de la ley, una, para el Señor la incumpliste todas. Todas. Cualquiera que guardase toda la ley y ofendiera en un punto, se ha hecho culpable de todas. Toda la ley, todos los puntos de la ley, todos están bajo, te están apuntando. Mentiroso, codicioso, fornicario, adúltero, idólatra, toda la ley. La ley fue introducida para el conocimiento de pecado, Romanos 3:20, y la ley vino a ser nuestro ayo para guiarnos a Cristo, Gálatas 3:24, para que seamos justificados por la fe, no haciendo. Cuando el Señor dice, Marcos 1:15, arrepentidos y creed en el Evangelio, entiende que eres un pecador. Y como eres un pecador, el pago que te mereces es la muerte de tu alma. Espiritualmente muerto, judicialmente condenado, moralmente corrompido. Así somos nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere que te reconozcas en esa condición. Arrepentidos. Cambia tu creencia. Aunque vayas a la iglesia, aunque vayas a la iglesia. Querido amigo, nosotros somos pecadores y vamos a ser pecadores hasta nuestro último suspiro, hasta el último aliento. Vamos a ser pecadores. Nada va a cambiar esa condición. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 dice, el pecado mora en mí. Dentro de mí hay una ley, las leyes no se pueden violar. Hay una ley que me lleva constantemente a pecar, constantemente. Ley del pecado que está en mis miembros, así lo llama el apóstol Pablo, y siendo lleno del Espíritu Santo, fruto de una mente arrepentida. Arrepentidos y creed en el Evangelio, eso es lo que está diciendo Jesucristo, Marcos 1:15, que es el título de este video. Una pregunta para ti, mi querido amigo. ¿Tú te has arrepentido? ¿Entiendes que eres moralmente corrompido? ¿Que tu alma está condenada a la muerte? ¿Que espiritualmente estás muerto? Por lo tanto, te espera la condenación. Querido vecino, amigo, familiar, si tú no te has arrepentido, te espera la condenación. Eso es lo que espera. Y lo único que falta es que estando en la sala de un hospital, mueras y vas a la condenación. El motivo de este video, querido amigo, es que persuadirte a que te veas así, a que lo entiendas, a que lo comprendas. Da lo mismo lo que uno piense. Lo que importa es lo que Dios dice. Aquí, en su palabra, en la Biblia. Lo que Él dice, no lo que nosotros decimos. Marcos 1:15, cuando el Señor dice arrepentidos, cambien su manera de pensar, de entender.
sus creencias en lo más profundo de su corazón, dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y este es el Evangelio, querido amigo. Estás condenado, pero la buena noticia, 1 Corintios 15, versos 3 y 4, porque transmití las primeras cosas que también recibí, que Cristo murió por los pecados de nosotros, por todos nuestros pecados, conforme a la Escritura, los salmos, las profecías, conforme a lo que ya estaba escrito de él, y que fue sepultado y que ha sido resucitado el tercer día, conforme a la Escritura. Cristo murió por tus pecados, mi querido amigo. Arrepentidos, entiende que eres un pecador y vas a pecar siempre. Moralmente estás corrompido, judicialmente condenado, espiritualmente muerto. Y cree al Evangelio, querido amigo. Cristo murió por tus pecados. Y muriendo en la cruz del Calvario, fue sepultado y ha sido resucitado al tercer día, conforme a la Escritura, conforme a lo que de él estaba escrito. Y te ha dado vida eterna. Si Cristo murió por tus pecados, tú no morirás por tus pecados. Si Cristo pagó, tú ya no tienes que pagar. Si Cristo te salvó, tú ya no te podías salvar, Él te salvó. Él gustó la muerte por ti. Él murió por tus pecados. En Efesios, capítulo 1, versos 13 y 14, dice, a la iglesia en Éfeso le dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál evangelio? Que Cristo murió por vuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado y ha sido resucitado al tercer día conforme a la Escritura. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en el evangelio de tu salvación, que Cristo murió por tus pecados, habiendo creído con toda convicción y certeza, con fe, en ese anuncio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o garantía de que eres de Él, que son las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que Él venga y nos lleve. Querido amigo, el Espíritu Santo de Dios no se recibe ni haciendo, ni llorando, ni con ninguna otra cosa rara que uno pueda pensar. Cosas que las religiones le pusieron encima. Es creyendo en lo que está escrito en la Escritura, que Cristo murió por tus pecados conforme a la Escritura, y que ha sido sepultado y que ha sido resucitado conforme a la Escritura, y así te salvó. Cuando creas eso, Dios te sella, te bautiza y te sella con su Espíritu Santo, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que Él venga. Pero también, querido amigo, si tú no has creído que Cristo murió por tus pecados, estás exento del Espíritu Santo. Probablemente estás en una religión, en el error. La Escritura dice en Romanos 8:9, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Aunque vaya a la iglesia, querido amigo. Aunque lleves 30 años en la iglesia, aunque lleves 30, 40, 50 años. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Creyendo en el Evangelio, con convicción, certeza, fe, como dice Hebreos 11:1, que la fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Si tú crees al Evangelio, Dios te bautiza, te sella con su Santo Espíritu, que es garantía de que eres de Él. En Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuese bautizado y fuera bautizado, será salvo, mas al que no creyere, será condenado. Cuando crees, el ser humano cuando cree,
Dios lo sella, lo bautiza, lo sumerge en su espíritu. Trabajo. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas al que no creyere será condenado, porque no ha creído. No porque no ha hecho, porque es pecador, o porque es un fornicario, porque es un mentiroso, no, no, no es por eso. No es por obras, ni malas ni buenas, es por no creer al Evangelio. Por lo tanto, querido amigo, tú que no has creído la verdad todavía, puede que estés en algún círculo cristiano, carismático, o católico, mormón, lo que sea, o derechamente sin ningún vínculo con Cristo, déjame decirte que de Dios para ti no hay nada más que este mensaje. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Cree. Hay muchas formas de hablar de Dios. El ser humano no tiene excusa para decir que no existe un Dios creador. Mediante las cosas hechas uno puede manifestar que existe un creador, ¿cierto? Todo funciona perfectamente. Pero el ser humano no va a ser convencido por eso. No va a ser salvo por eso. Porque adquiera más conocimiento. El ser humano solamente es salvo arrepintiéndose y creyendo en el Evangelio. El Evangelio. Buena noticia de salvación. Maravillosa noticia. Cristo murió por tus pecados, mi querido amigo. Acepta el amor de la verdad. Cristo murió en la cruz del Calvario y te ha dado vida eterna. Jesucristo dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Hijo, eso dijo estando en tierra. El Padre dijo, este es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, que Él nos ha dado vida eterna y la vida eterna está en su Hijo. El que crea al Hijo tiene la vida, mas al que no crea al Hijo no tiene la vida. El Hijo y el Padre y el Hijo han dicho que nos han dado vida eterna y la vida eterna está en su Hijo. ¿Cómo? Cuando Cristo murió por tus pecados en la cruz del Calvario y te ha dejado con vida eterna. Querido amigo, hoy yo ya no soy condenado. Para mí no hay ninguna condenación, porque estoy en Cristo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Pero el que no ha creído al Evangelio de Cristo está en condenación, está condenado. Marcos 1:15. El reino de los cielos se ha acercado, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Usted, mi querido amigo de Facebook, de YouTube, familiar, colega, se ha arrepentido. Verdaderamente se ha arrepentido. Examínese. Ha creído que Cristo pagó por todos sus pecados y así le salvó. Yo siempre les digo esto cuando converso con personas. Aunque vaya a la iglesia, mi querido amigo, si es necesario volver al punto cero, al punto de inicio, vuelva al punto de inicio para plena certeza de la salvación del alma. Va a llegar un tiempo en que ya no va a poder hacer esto. No sabemos cuándo. A lo mejor mañana mismo, esta noche, dejamos de existir. Examínese. Arrepentidos y creed en el Evangelio.